Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de día martes de El Portal del Villegas, que voy a iniciar con lo que ya es un hecho que ustedes conocen. La Comisión de Constitución del Senado aprobó lo que se requería para mandar a la sala a votar el tercer retiro de los fondos de la AFP, cosa que hizo a pesar de los datos que les dio el presidente del Banco Central, el señor Marcel, datos concretos, matemáticos, no son opinables, no son puntos de vista, no son sentimientos, son cifras, en el sentido de que el 20% más rico de la población va a sacar 9 veces más que los quintiles más pobres. Agregó que con el segundo retiro ya quedaron 2,9 millones de personas, casi 3 millones de personas sin nada en sus fondos de retiro. Y con este tercer retiro van a ser 5 millones los que se van a quedar sin nada en su cuenta. Ustedes recordarán que en tiempos remotos, parecieran como de una era geológica a millones de años de distancia, se discutía en Chile cómo mejorar las pensiones, porque se alegaba que las pensiones eran bajas. El alegato era incluso de personas que no habían nunca o muy poco cotizado, pero les parecía que entonces era culpa de alguien que les estaba robando. Se creó toda una mitología respecto a como que las AFP le estaban robando poco menos los cotizantes. Y se discutía en términos de, por ejemplo, prolongar la vida laboral, jubilar un poco más tarde, para alcanzar a juntar unos cruciales 2 o 3 años más, muy importantes, pero eso nunca se discutió en serio, nunca llegó realmente a las salas como llegan ahora con tanta facilidad estos proyectos, porque era poco popular. Poco popular decirle a la gente, señora, señor, tiene que trabajar unos 2, 3 o 4 años más para su propio beneficio. No, la gente quiere trabajar lo mismo y ojalá trabajar menos y obtener el máximo posible. Entonces nunca se discutió nada. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? No tenemos una población que esté reclamando porque sus pensiones van a ser bajas y cómo hacemos el milagro de la multiplicación de los panes o de la multiplicación de las cotizaciones en este caso. No. Ahora vamos a tener 5 millones de personas sin nada. Y yo les pregunto cómo esta tremenda semilla que se sembró, esas 5 millones de personas, cómo se va a enfrentar esa situación. ¿Quién va a ser el que va a pagar? ¿Quién va a ser el que va a sostener a esos 5 millones de personas? Desde luego, obviamente, van a presionar al Estado para que los mantenga, no sé, con una pensión universal, así como hay algunos que quieren una renta universal y les parece el mejor derecho del mundo, y le llegan a uno peticiones, los mails para que se sume a la campaña del ingreso universal. Bueno, 5 millones se van a quedar sin nada gracias a este tercer por ciento, 10%. Los únicos que van a salir beneficiados es el grupo superior, que tiene recursos que no necesita sacar, pero que se encuentran con que ahora los pueden sacar sin pagar impuestos, así que van a sacar lo que se les dé la gana. Y listo, pues. Y esas personas van a usar ese dinero para inversiones, van a hacer lo lógico, o no sé, lo van a consumir, pero ellos no van a tener ningún problema. Ya son personas con rentas más altas, igual les va a quedar en sus fondos, etc. Así que todos los argumentos de Marcel no sirvieron absolutamente de nada. Y adicionalmente, cuando después de la exposición, o antes, no sé el orden, la señora Cox, una señora Cox, que es representante de la AFP, iba a iniciar su exposición acerca de la postura de la AFP respecto a eso, no la dejó partir el señor Urresti, senador socialista, que ya nos ha dado muchas muestras de su inefable talento, y con un tono áspero, insolente, agresivo y descortés, increpó a la señora Cox, diciéndole, entre otras cosas, dijo muchas cosas, que lo que estaban ellos haciendo, esto de los 10% y ahora el tercer 10%, es una fórmula que no viene por una voluntad divina, sino que es para ayudar a millones de personas. Efectivamente, este 10% va a ayudar, no sé si a millones, pero a cientos de miles de personas, como son aquellas que describió el señor Marcel, que van a sacar
tienen por dónde sacar, hay para sacar, no van a pagar impuestos y no van a arruinar sus pensiones, fundamentalmente. Eso sí, efectivamente, van a ayudar a esas personas, el señor Urresti y compañía. Como la señora Cox había hecho una entrevista en la prensa donde dijo que era irónico que le cargaran la mata ahora a la AFP cuando el Congreso, el Parlamento no había sabido resolver esta situación de las pensiones hacía mucho tiempo, eso que es un hecho, no un insulto, no una descalificación. El señor Urresti lo consideró declaraciones ofensivas al Parlamento y ofensivas a miles de personas, no eran millones, ofensivas a miles de personas, y le pido explicaciones. ¿Explicaciones de qué? Efectivamente, volvamos para atrás, el Parlamento nunca resolvió, nunca quiso encarar, nunca quiso ni siquiera iniciar un debate en serio sobre, por ejemplo, prolongar el lapso de vida laboral para aumentar las pensiones o aumentar la tasa de cotización. Estoy hablando de años atrás. No se hizo nada porque era impopular y los señores políticos, todos ellos genios deslumbrantes, solamente tienen una visión miope que alcanza para la próxima elección. Entonces, esto era poco popular, no se hizo nada. Se prefirió, en cambio, sembrar la idea y hacerla prosperar en la mente de gente con problemas serios atencionales, aparentemente, de que de algún modo estas pensiones bajas eran el resultado de alguna clase de latrocinio de las AFP, que de algún modo las AFP se estaban enriqueciendo a costilla de los pobres, de los trabajadores, incluyendo a aquellos trabajadores que no habían cotizado por año, o que habían cotizado menos de lo que podían haber cotizado, todo esto para cobrar, para estar mejor ahora, no importa lo que pase después. Alguien va a venir a solucionar mi problema. Eso fue lo que hicieron. Eso es un hecho. Salvo que a usted se le había olvidado, señora, se recordará que eso se discutió. En algún momento salía, se hablaba. Había gente que publicaba columnas, que lo hablaba en programas de radio, televisión. El Parlamento nunca se hizo cargo en serio de esa situación, porque no era políticamente, electoralmente correcto, digamos. Entonces decirlo, ¿en qué hay una ofensa en eso? El señor Urresti podía explicar en qué consiste la ofensa que dijo la señora, que espetó la señora Cox. ¿Y en qué sentido esas miles de personas estarían ofendidas? Estas son las frases hechas que estas personas de muy poca inteligencia llegan y tiran, las siembran, porque ellos asumen, con esa astucia del que tiene poca inteligencia, que tienen buen resultado con la gente, que la gente va a escuchar, atiza, los AFP, alguien nos robó. No soy yo el responsable de mis cotizaciones, el que me robaron. Y me están insultando. Llegaron la gente de la AFP a insultarme. Lo de Urresti y los demás, la conducta del Parlamento en su conjunto, todos los sectores que no quisieron en serio tomar este tema y haberlo convertido en el tema de todo un año o 2 años de discusión en el Parlamento, porque estamos hablando de las jubilaciones de millones de chilenos. Bueno, es vergonzoso, fue vergonzoso. Y lo que hace ahora Urresti de tratar de sacar un partido retórico con esa actitud que tomó, esa rotería que llevó a cabo señor Urresti, me parece que lleva, en el caso de él, la vergüenza a la segunda potencia. O sea, eso se llama multiplicar una cosa por sí misma, señor Urresti, por si se le olvidó la aritmética. Da lo mismo entonces lo que dijo Marcel, da lo mismo lo que dijo después la señora Cox, da lo mismo lo que hayan dicho tantas personas que saben de números, cosa que dudo que el señor Urresti se sepa la tabla del 3. Igual va a ir a discutirse, a votarse en la sala, donde se van a sumar a esa votación, por supuesto, todos o prácticamente todos los parlamentarios también de Chile Vamos, que han sido en general en esto, como en tantas cosas, un atajo cobarde. Así es. ¿Qué quieren? Ahora, si quiere, el señor Urresti dice que yo también estoy, ¿cómo dice? Son declaraciones ofensivas. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver si el señor Urresti y los demás van a estar en el Congreso. Creo que no, me imagino que se van a haber jubilado muy bien. Ellos sí que se van a jubilar muy bien. Cuando en unos años más estas 5 millones de personas
sin un puto peso de dónde sacar ni el 10% ni el 1%, vayan a presionar para que les resuelvan el problema. La frase típica que uno escucha: le exigimos a las autoridades. Van a exigirle a las autoridades de turno en ese momento 5 millones de personas que no tienen nada. Un gran aplauso para estos grandes parlamentarios repletos de inteligencia que sembraron otro problema que va a explotar, no sé, 5, 10, 15, depende del momento en que se jubile la gran mayoría. Yo imagino que alrededor de los 10 o 15 años más vamos a tener un problema gigante. Pero el señor Urresti va a estar jubilado, los demás van a estar jubilados, qué sé yo, van a estar en sus dachas, felices. Permítame pasar ahora a mi primer bloque comercial, que lo inicio con Entrena Inglés. Como saben, academias de enseñanza de idiomas hay muchas, pero ¿cuáles son las eficientes? Yo les puedo decir de una que es súper eficiente: Entrena Inglés, que ustedes la encuentran en el sitio entrenainglés.cl, con profesores de inglés que saben enseñar y que están dando sus clases online, que es la mejor manera de recibir clases, como uno ya... Mucha gente lo está empezando a comprobar por obligación, pero lo están comprobando. Entrenainglés.cl. Y si usted tiene millas acumuladas por sus viajes recientes o pasados, antes que las empresas aéreas se los eliminen, entre a kmmillas.cl y véndaselos. Ellos le van a comprar el millaje. Así de simple. Convierta esa cifra totalmente abstracta, ilusoria, diría yo. Tengo tantos miles de kilómetros, pero de repente no hay ni uno. Conviértalo en dinero. Conviértalo en dinero contante y sonante. kmmillas.cl. Y si usted maneja una empresa, por ser dueño o por ser gerente, y va a seguir en esto, va a seguir poniéndole el hombro en este país, no va a salir corriendo por otro lado, eso sí, tiene que optimizar el funcionamiento de su empresa, y una parte neurálgica en todas las empresas es el área de gestión. Todo lo que es el papeleo administrativo, que las cotizaciones, los pagos salarios, todo ese movimiento, contable, auditoría, en fin. Ahí siempre hay problemas que a veces saltan a la vista y otras veces, peor todavía, están ahí como un cáncer creciendo invisible, manteniendo a la empresa a medio filo. Controller es una empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas norteamericanas que conocen esto de analizar los flujos de gestión y encontrar los puntos donde hay problemas y resolverlos. Son expertos en eso y están disponibles para hacer este examen y dar las recomendaciones del caso a empresas de todos los tamaños. Controller, los datos están a mi derecha, aquí en la gráfica. Contáctese con ellos, cuénteles de su empresa, no le van a cobrar un peso, porque usted les cuente a qué se dedica su empresa, qué tamaño tiene, parece que tengo problemas, ¿por qué no me vienen a ver? Controller, estimados amigos. El presidente anunció una mejoría sustantiva en esto de llamado el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que sin requisitos ahora va a llegar a familias del 80% más vulnerable. El 80%. Esta ayuda, este bono, como se llame, va a ser de 100.000 pesos por integrante del hogar. Así que si usted es una familia normal de 4 o 5 personas, va a recibir durante abril, mayo y junio 400 o 500.000 pesos. El costo de este proyecto, de esta iniciativa, que va a llegar, se calcula, a 13 millones de personas, es de 5.500 millones de dólares. Para serle franco, yo no sé de dónde todavía sigue sacando plata el Estado para estas erogaciones, porque esta no es la única. Vayan sumando lo que se ha gastado en otros planes para personas de distintas características, para pequeñas y medianas empresas, un montón, lo que se gastó con los temas de salud, lo que se ha estado gastando. Yo no sé cuántas reservas tenía Chile, si nos quedan reservas o nos estamos endeudando. Me gustaría que en algún momento el ministro de Hacienda le aclarara esto, porque hay mucha gente que piensa que lo que da el gobierno siempre es insuficiente y es el resultado de una especie de tacañería, de que se podría dar cualquier cantidad, que se podría escuchar los cantos de sirena de la oposición, que siempre encuentran todo insuficiente. Pero no, la plata no aparece, no cae como el maná del cielo, tiene que salir de alguna parte. Y si esa parte es el endeudamiento, se tiene que pagar después, y eso tiene consecuencias de todo orden en el aparato económico de la nación.
y por lo tanto hay que ser responsable aún y quizás con mayor razón en la emergencia. Es en los momentos de urgencia y emergencia cuando está más prohibido que nunca los paraguasos, en ir a los paraguasos, no pensar en el mañana, echémosle para adelante. Esa actitud es propia de un niñito, no de adulto y mucho menos de mandatarios, de que están a cargo de las finanzas públicas. Me gustaría saber por qué no han publicado, no han hecho público, salvo que haya un problema aquí de seguridad nacional, lo que se ha gastado y de dónde ha salido esa plata, para que la gente se vaya pegando, algunos por lo menos, los que se molestan en ver cifras, que se peguen el alcachofazo de todo lo que ha significado, todo el costo que esto tiene y cuáles son los límites. Porque insisto que en la oposición, algunos de ellos quizás sabrán, otros, yo vuelvo a repetir que creo que no se sabe en la tabla del 3, creen que esto es un tema de la tacañería, la mezquindad de Piñera, del gobierno, de la derecha, del Chile Vamos, de los reaccionarios, de los fascistas, de los capitalistas. Sería bueno saber de dónde está saliendo esta plata, cómo se está consiguiendo esta plata. ¿No es cierto? Así es que eso, en todo caso, yo asumo que, aunque quizás se hayan sobrepasado algunas cotas de cautela, en general todavía las cosas están bajo control, porque este es un gobierno que sabe de gestión, con un presidente que sabe de gestión financiera, con gente en Hacienda que sabe de gestión financiera, con un espíritu y un estilo que se cuida y se preocupa del manejo racional de los dineros. Otro gallo cantaría, si hubiera otro gobierno, que simplemente echaría a andar la máquina de imprimir billetes. Pero ya sabemos que esas personas nunca han sabido de economía, en absoluto, nunca siguieron un curso de economía, no les interesa. Para ellos lo importante son las transformaciones profundas, como las que hemos visto en Venezuela. Ustedes ven los maravillosos resultados de las transformaciones profundas en Venezuela. En Cuba, del cual ya voy a hablar, desde el año 59 empezaron con transformaciones profundas y ahí está Cuba. Así es que, bueno, me gustaría saber esas cifras. Sería bueno que se empiece, como dicen ahora los políticos, a sincerar el costo de esto. Y ya que estamos hablando de Cuba, ustedes saben, el señor Raúl Castro se retira, pues ya está muy viejito, así que es la única forma de sacar a esta gente, parece, o que se vayan, es cuando se mueren o envejecen. Entonces, tiene un nuevo líder Cuba. Por supuesto, no fue elegido en una elección democrática, fue elegido por el Partido Comunista. ¿Qué se esperaban ustedes? Este caballero se llama don Miguel Díaz-Canel, tiene 60 años, es un chiquillo al lado de los Castro, y según dijo Raúl Castro, que le dio su bendición apostólica, don Miguel Díaz-Canel está lleno de un espíritu antiimperialista. ¿Qué significa eso para el pueblo cubano, que ha vivido ya ¿cuántas generaciones? Unas 3 generaciones se llevan de abuelos a nietos ya, viviendo en medio de una economía que por un tiempo vivió de la mendicidad, que vivió de la Unión Soviética, después vivió de sus mujeres, lo que se convirtió en un paraíso, un semiprostíbulo Cuba en un momento dado. Han vivido en las estrecheces y en las escaseces más tremendas. Me contaba una persona que estuvo en Cuba hace unos años, a lo mejor esto lo resolvieron, pero más o menos les da una idea, que la gente no tenía papel confort. Entonces el procedimiento que tenían, y no había servicios de retiro de basura, no funcionaba las aguas servidas, entonces no les voy a explicar el sistema que tenían para deshacerse la caquita. Es una cosa realmente de la era de las cavernas. Pero está lleno de espíritu antiimperialista el señor Díaz-Canel, así que estamos al otro lado. Los cubanos pueden estar tranquilos que el estilo antiimperialista. Como ustedes ven, esa es la manera de funcionar de estos regímenes basados en algún sistema ideológico, no en la elección del pueblo, sino que en un aparato mental, espiritual, ideológico, religioso, que tiene que machacar majaderamente por los siglos de los siglos sus axiomas. El antiimperialismo es un axioma, han vivido toda la vida en Cuba, justificándolo todo
por su lucha contra el imperialismo. Salvo, al menos que los imperialistas lleguen con dólares a disfrutar a sus mujeres y dejar entonces unos cuantos dólares. Esos imperialistas son bienvenidos. Las señoras se encargan de atenderlos, las niñas. Así que la lucha antiimperialista. ¿Qué puede esperarse de este cambio en Cuba entonces? No mucho. Los regímenes dictatoriales, basados supuestamente en un catecismo donde está encarnada la verdad absoluta, los principios universales del bien de la humanidad en este mundo como en el otro, no pueden cambiar. Si se modifican, se derrumba todo. Es como sacar una carta a un castillo naipe. Entonces, estos regímenes no cambian, sino que eventualmente se desploman. Como se desplomó todo el mundo socialista, se desplomó el régimen comunista en Rusia, en Hungría, en Checoslovaquia, en todos lados, en Rumania eventualmente. ¿Dónde más? En República Democrática Alemana. Se derrumbó porque no funcionan, porque llega un momento en que la gente ya no da más, porque llega un momento en que la élite, que se favorece, la nomenclatura favorecida, como el propio señor Díaz-Canel, que es miembro de la nomenclatura cubana, ya pierden la fe en sus propios principios y empiezan a perder, por lo tanto, la capacidad y la decisión de reprimir más brutalmente, y empiezan a reprimir más suavemente, empiezan a reblandecerse, se reblandecen y se desploman. El único caso contemporáneo de una dictadura que entrega el poder por sus propios mecanismos que la propia dictadura eligió es el caso chileno. Por eso es que es un caso único que estudian los cientistas políticos. Por supuesto que hubo elementos que condicionaron esa entrega del poder de Pinochet, de su régimen. Habían presiones, odio. Todo régimen vive bajo ciertas presiones. Pero normalmente las dictaduras resisten esas presiones mediante fuerza bruta, o finalmente ya no se atreven a usar fuerza bruta y lo echan abajo. Pero así, entregar de acuerdo a un itinerario y un protocolo, eso se vio en Chile. ¿Les gusta? O sea, no les gusta a la gente izquierda. Ellos viven con el mito fundacional de la dictadura brutal, sanguinaria y criminal nada más. No ven ningún otro aspecto. Entonces, Cuba no va a sufrir ninguna transformación. ¿Qué transformación podría sufrir Cuba? O experimentar, más bien dicho. Si una transformación significa automáticamente el fin del dominio del Partido Comunista de toda su gente. Significa que la élite, que desde luego no pasa hambre ni tiene que tirar la caca en un paquete por la ventana, así lo hacían en esos años, me contaban. A los techos los vecinos tiraban el paquete con caca, en papel de diario, el grama, por lo menos que sirviera para algo ese diario. Yo creo que tienen el mejor papel confort del mundo los de la élite. Tienen tiendas especiales, como ocurría en Rusia. En Rusia, en la época en que era la Unión Soviética, habían tiendas especiales para la gente de la nomenclatura donde no podía entrar el Estado llano. Y ahí se encontraban todos los bienes habidos y por haber, desde luego importados de Europa o de Estados Unidos, porque la industria soviética era incapaz de producir esas cosas. Así que seguramente don Miguel Díaz-Canel y todos los demás de la nomenclatura cubana no tienen estos problemas para limpiarse el popó. No tienen problemas para comer. No tienen problemas para educar a sus hijos, a los cuales mandan a universidades europeas. No tienen problemas de ninguna clase. Viven en el pináculo de esta pirámide y por lo tanto una transformación de eso significa que se desploman. ¿Cómo lo permitirían? No hay, como en una democracia, un procedimiento que consiste simplemente en que el pueblo elige a otras personas. Las personas que estaban en el poder se bajan, vuelven a sus vidas privadas sin que les pase nada, esperan quizás otro turno, y así sucesivamente. En casos como estos, estas élites que se han ganado el odio intenso de quienes tienen que ocultar su odio para no sufrir un castigo, yo les sugiero a ustedes que quieran entender esta mecánica del odio intenso que explota con una fuerza terrible cuando ha estado conteniéndose y simulándose que no se lo tiene por años, que vean, porque lo pueden encontrar en Google o en YouTube, probablemente en YouTube, las imágenes que hay de cuando cayó Ceausescu en Rumania, cómo lo hicieron pedazos, porque habían tenido que soportar a ese caballero y su señora, los mataron a los dos,
durante años. ¿Cómo lo destrozaron? ¿Cómo lo sacaron a empujones a un patio cualquiera miserable? Y 3 o 4 tipos gastaron el completo cargador de sus metralletas y los pulverizaron a balazo. Hubieran querido matarlos 20 veces. El odio acumulado. Entonces, estas personas, es como hay un viejo refrán que dice, si usted tiene agarrada la cola del tigre, no la puede soltar. Si suelta la cola del tigre, el tigre se va a volver contra usted y se lo va a hacer tira, ¿no es cierto? Ellos están agarrados a la cola del tigre. No pueden entonces hacer ninguna transformación de verdad. Pueden hablar. De modernizar al socialismo. Hay que acompañar. Que esto, que el otro, que la lucha antiimperialista. En eso se han pasado desde el año, por Dios, ya 61 años, 62 años en lo mismo. ¡Qué horror! Pensar que hay gente que nació en ese régimen y está ahora en la tercera edad y no han podido conocer otra cosa. Eso es los regímenes comunistas. Esos son. Piénsenlo bien, porque algunos dirán, no, estas cosas aquí en Chile no pueden pasar. Bien, yo les recuerdo a los que siempre, por su falta de imaginación, por no decir por su falta de inteligencia, creen que porque el día a día parece ser igual, todos los días parecen ser igual al día anterior, que no puede pasar nada. ¿Qué pensaban el 17 de octubre del 2019? Les preguntaría a estas personas. ¿Se imaginaban lo que iba a pasar al otro día y todo lo que se iba a producir en este país? No, ¿no es cierto? Permítanme, estimados amigos, mencionarles ahora, en el próximo bloque, a compreoro.cl, donde usted puede comprar oro en moneda, como ustedes pueden ver en la gráfica, o en lingotes de este porte, chiquitísimo, pero aquí chiquitísimo y todo, esto es 24 quilates, 99,99% de oro puro, y por lo tanto esto vale cerca de un palo. Bueno, eso cambia un poquitito todos los días, por ahí. O puede comprar también puede comprar las dos cosas, esto, un lingote de plata, aquí hay 1 kilo, también esto tiene un alto valor. Y la gracia de los metales preciosos es dos. Uno, es un objeto físico que usted controla directamente, literalmente con sus manos. Usted lo tiene en sus manos, usted lo tiene en su caja fuerte, lo tiene en su casa, lo tiene en una maleta, lo tiene fondeado, se lo puede meter al bolsillo, lo puede llevar a donde quiera. No depende, por lo tanto, siendo un objeto físico, de cambios en los protocolos, de los sistemas financieros, de las bolsas, de todas las cosas que pasan con los valores virtuales. Es un objeto físico que usted controla. Segundo, es un objeto físico valioso, es un metal precioso, la plata y el oro, y en todas partes del mundo se lo van a recibir. Así usted sale corriendo, porque se está viniendo abajo el país, y se va con su plata y su oro, y ya tiene algo que le van a recibir. Los valores quizás no, la moneda nuestra quizás no, unas acciones que usted tenía quizás no, quién sabe, no se sabe. Pero esto sí. Compreoro.cl, estimados amigos, es el lugar para comprar. Y si usted no quiere comprar, sino que quiere vender su propiedad inmobiliaria, casa, departamento, fondo, terreno, estacionamiento, lo que sea, llame a Ángel Hey, el mejor corredor de Chile, porque es el más rápido, y la calidad en materia de corretaje y propiedades se mide con un solo vector, la velocidad con que se vende, porque eso es lo que interesa. Ángel Hey tiene métodos propios, trabaja de lunes a domingo sin parar todo el año, un poco como yo, no paro, él no para y vende y además administra arriendo si usted quiere. Usted puede ser un rentista, una persona como de mi edad o un poco más joven que tiene 10 o 15 casa o departamento o estacionamiento, o 5, 6, vive de eso, pero ya está un poco cabreado de recorrer o no puede ahora recorrer. Ponga todo eso en manos de Ángel Hey. Y para invertir en Estados Unidos, porque aquí no se trata solo de comprar plata, solo de comprar oro, solo de tener, hay que diversificar las cosas. Una parte de sus recursos usted los puede invertir en un país que promete futuro esplendor, a pesar de todo lo que pueda pasar, a pesar del gobierno que tiene. La economía norteamericana es muy potente y se supone que este año crece al 6%, así es que vale la pena invertir ahí. Pero ¿cómo se hace? Muy simple, entre a inviertanusa.cl, empresa norteamericana y chilena norteamericana, que lo hace todo por usted. En primer lugar, le ofrece
por si quiere, no sabe por dónde invertir, en qué invertir. Tiene 3.500 franquicias para que usted escoja. Tiene cientos de ofertas inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Lo ayuda a sacar, le saca una cuenta corriente en banco norteamericano, le obtiene financiamiento hipotecario, le ayuda a constituir una sociedad en Estados Unidos para sus negocios. Incluso, si usted quiere, le obtiene una visa de residencia en Estados Unidos para manejar sus inversiones. Los inversionistas no tienen problemas para esto, o tienen mucho menos problemas, y inviertanusa.cl, empresa chileno-norteamericana, se lo consigue. En el campo internacional, las cosas siguen en este estado de casi hervor en todas partes. En el mar de la China, en Ucrania, donde los rusos siguen, como si se hubiera vuelto loco Putin, literalmente, siguen acumulando enormes recursos militares. Ya hay más de 80.000 soldados, fuerzas especiales, cientos de helicópteros, cientos de tanques, toda clase de cohetería antiaérea o tierra-tierra, o sea, misiles que son para bombardear determinados puntos con puntería, con sistemas de guía. Otros simplemente artillería reactiva. Todos los recursos. La flota rusa, o parte de la flota rusa que estaba en el mar Caspio, se pasó al mar Negro y ahí están. O sea, tienen rodeado, por así decirlo, Ucrania. Culpan a Ucrania de todo, con una desvergüenza increíble. O sea, ellos acumulan tropa, pero la culpa, los provocadores son Ucrania. Es difícil imaginar que un país infinitamente más pequeño y menos fuerte que Rusia va a ser el que esté provocando. Uno no provoca un tigre, ¿verdad? Ese es un foco de tensión tremendo. Luego tenemos el tema Irán, Israel. Los iraníes han jurado ante Alá que van a vengar el ataque contra su planta en Natanz. Alguien les pidió por ahí, un columnista, y si es columnista porque lo dejaron escribir eso, o sea, de algún modo representa el pensamiento de muchos en el gobierno iraní, que hay que ir ojo por ojo, diente por diente, y hay que atacar la planta nuclear de Mona, así se llama, de Israel. De Mona creo que se llama así, o Damona, por ahí. Y se han seguido atacando barcos, con el cuidado de no producir un desastre monumental. No se trata de que el barco se hunda en medio de las llamas y que mueran los marinos. No, simplemente los averían con algún misil con una carga explosiva menor, o con una limpet mine, una mina pegajosa así que se pega al casco, pero no hace un daño tan gigantesco. Los barcos no se hunden, no explotan, no se muere nadie, pero esos barcos quedan imposibilitados de continuar su marcha, tienen que volver. Todo lo que significan costos económicos enormes. Han estado haciendo eso, especialmente los israelíes, a los iraníes, y especialmente a los barcos iraníes que llevan armas a Yemen, o que llevan petróleo para venderlo en algún lado, y eso la propia Naciones Unidas lo tiene, eso por las sanciones, prohibido. Y hay cosas que uno no sabe. Todo esto que les cuento, mucho de ello es de dominio público. Ustedes, cuestión que entren en internet, hay un montón de sitios especializados en noticias de Medio Oriente, hay medios de prensa israelitas que hablan en inglés, no es necesario saber hebreo, hay gente, analistas de otros países que siguen de cerca las situaciones, y hay otras fuentes de información que pueden uno tener o llegar a los oídos. Cuando hay silencio sobre ciertas cosas, en estas materias y en estas situaciones, hay que ponerse en estado de alerta, porque estos silencios son muy elocuentes. A mí no me cabe ninguna duda que Israel está preparando para tenerlo listo, no necesariamente para apretar el gatillo, pero para tener listo un ataque brutal y destructivo de la industria nuclear iraní. Ellos no van a esperar, las fuerzas militares de inteligencia israelita, una decisión de la cúpula política para ponerse a pensar cómo lo hacemos. Lo tienen pensadísimo y están buscando medios para facilitar más esa operación. Por ejemplo, y esto son el tipo de noticias que no llaman mucho la atención, ¿no es cierto? Israel consiguió de Estados Unidos que les
pasaran, no sé si arrendados, vendidos, prestados, que aviones tanques. Estos aviones que en el aire suministran combustible a aviones de combate. Ustedes deben haber visto videos donde el avión grande de carga de combustible saca una especie de tubo y lo agarra al avión que lleva un receptor, y en fin. ¿Y eso para qué? Para que los aviones tengan más autonomía, porque los aviones de combate, como no son tan grandes, tienen un estanque de combustible con un límite determinado, tienen una autonomía de, pongamos, 1000 kilómetros, pero tiene que ser 1000 kilómetros de ida y vuelta, sin considerar todo el combustible que se puede gastar en situaciones de riesgo, de combate con otros aviones o para evadir misiles, donde los aviones tienen que entrar a usar lo que se llama postcombustión para acelerarse y hacer una serie de giros, se gasta mucho combustible. Entonces, es bastante interesante que Israel se ha conseguido varios de estos aviones como para darle más autonomía a sus aviones, puesto que Irán queda bastante lejos. Hay una serie de señales que indican que también Israel ha conseguido las bombas de penetración que desarrollaron en Estados Unidos, porque quizás los israelitas han desarrollado las propias, no sé eso. Son bombas hechas, diseñadas, se dejan caer de gran altura, naturalmente con sistemas de guía, cargan más o menos 10 toneladas de explosivos, que es una cantidad tremenda, explosivos de alta velocidad, amonal o C4, qué sé yo, y están hechos de tal forma que penetran el suelo muchos metros, incluso penetran fortificaciones de concreto. O sea, el tipo de armamento que se necesita para atacar una instalación subterránea. Han conseguido un cierto stock de esos. Y, en fin, hay un montón de signos más de que Israel se está preparando para un eventual ataque contra Irán para destruir sus instalaciones nucleares, así sea que haya que pagar, y eso es lo que todavía demora a Israel, un costo. Porque los iraníes no se van a quedar de brazos cruzados, van a disparar todo lo que tienen y va a morir gente en Israel, no cabe duda. Van a haber daños, muchos más de los que hayan sufrido hasta ahora con los cohetes que más o menos bastante rasca, que les dispara Hezbollah, que caen en cualquier parte. Son cohetes que no tienen sistemas de guía, ahora sí los tienen Hezbollah, misiles con capacidades para llegar al punto que se escoge. Van a hacer daño. Israel, si hay una guerra con Irán, va a sufrir como nunca antes sufrió en ninguna de las guerras anteriores, ni siquiera en aquella que les costó más vida y fue más difícil, que fue la del año 73, donde murieron muchos soldados, se les destruyeron muchos tanques, muchos aviones. La guerra la ganaron al final, pero les salió costoso. Esto sería 10 veces o 100 veces peor. Entonces están aquilatando hasta qué punto el costo que hay que pagar es tolerable. Y la argumentación es, por caro que sea hacer esto ahora, ¿en qué situación queda Israel si dejamos que Irán desarrolle armas nucleares que pueda dejarnos caer en nuestro país con misiles que ya tiene? Piensen ustedes además que Israel es un país muy pequeño geográficamente. Ni siquiera necesitan una tremenda puntería esos misiles con armas nucleares para producir una situación intolerable en Israel. Aunque caiga en un peladero una bomba nuclear, dado no solo la fuerza explosiva de eso, sino que la radiación, la contaminación radioactiva sería fatal para Israel. Entonces, esa es el predicamento en que se encuentran la cúpula política y militar israelita. ¿En qué momento hay que dar el vamos a pesar de que haya que pagar un costo pesado? Así que ese es un foco muy, pero muy ardiente. Así que tenemos mínimo 3 focos donde hay posibilidades de un enfrentamiento militar de importancia. Ahora, en el mar de la China, las flotas aéreas y navales de China y Estados Unidos por el momento se miran nomás. Pero ¿cuánto puede durar eso? ¿Qué pasa si en un barco un tipo aprieta el gatillo porque ya se cabrió o porque se equivocó, tocó el botón equivocado? Es un polvorín. Y
¿Para qué decir una cosa obvia? Usted, para hacer volar un polvorín, le basta una chispa casi invisible. Y esa es la situación. Permítanme ahora contarles, amigos, que si usted quiere hacer trámites notariales rápidos, entre a notariospress.cl. En vez de entrar a una notaría, lo va a hacer cómodamente en su casa o en su oficina, y solamente después va a tener que ir un par de minutos a firmar en la notaría y listo. Nada más. notariospress.cl. Para sus pisos de cualquier tipo, parquet flotante, eso que llaman parquet flotante, que en realidad no es parquet de verdad, moqueta, cerámica, baldosa, pisos de plástico. SMF tiene productos especiales para cada uno de esos pisos para que queden en buenas condiciones, cosa fundamental, porque una casa en que el piso está feo, sucio, da mala espina, ¿para qué hablar de una oficina? SMF, el producto para sus pisos. Y si usted tiene un problema o va a tener un problema legal civil, no penal, no laboral, civil, pero se está jugando algo importante, más vale ponerse en manos de los mejores. Salinas y Ojeda es un buffet con los mejores en casos civiles, especialistas en casos civiles, como hay tanto, se los he mencionado muchas veces. Los temas de divorcio, por ejemplo, son muy complicados. La tuición de los niños, que la pensión alimenticia, que quién se queda con esto, que quién se queda con lo otro. Las herencias, ¿a qué les digo? Montones de situaciones. Póngase en manos de los mejores, no recurra al primer abogado que alguien le sopló. Salinas y Ojeda, los ubica usted en salinasyojeda.cl. Les recuerdo, amigos, el ajedrez, que los está esperando. No saben lo entretenido que es. No saben lo entretenido que es el ajedrez, y lo bueno que es para mantener la mente en buen estado, y lo bueno que es para formar la mente de los niños el ajedrez. Entre a espacioajedrez.com, adquiera estos productos que están ahí, que usted está mirando y que los conoce, y eche una miradita a ver qué novedades tiene en su sitio Pablo Tolosa, que ya completó los cupos de los cursos, ya los está dando, los que estuve promoviendo varias semanas, pero está pensando en nuevas cosas para ofrecerle a usted, y así es que es cuestión que entre en cualquier momento, vea si hay alguna novedad. Si no hay ninguna novedad, le puede preguntar al mismo Pablo, o esperar y comprar los productos, etc. Y finalmente, amigos, miclimo.com es el lugar al cual usted tiene que entrar para que disfrute de la temperatura que se le dé la real gana. 19 grados, 20 grados, 21 grados, ya sea que afuera caigan los patos asados, que esté nevando, usted tiene su clima en su casa, en su oficina, con los dispositivos que instala Miclimo. 2 premios por innovación y una promoción para la quinta región y la región metropolitana, Outlet Climo, con precios muy especiales para sus equipos. Y ahora les voy a mostrar un libro, amigos, que viene bastante a cuento por lo que está pasando, por lo que hablamos acá, y que tiene que ver con los imperios. ¿Qué pasa cuando una sociedad, una civilización, o lo que sea, una entidad política ha crecido, y formal o informalmente es un imperio en el sentido fáctico en que lo entendemos, no necesariamente que tiene colonias que son parte son de su propiedad, sino que tiene una influencia, una hegemonía o una presencia económica, política y militar muy grande. Podemos también llamarlo imperio aunque no tenga ninguna colonia. ¿Qué pasa con los imperios? Y este libro, que yo acabo de verificar que está tanto en Amazon como en Compre Libre, The Sorrows of Empire, las penas, los problemas de los imperios, del imperio, de Chalmers Johnson, militarismo, secretismo y el fin de la república. Este libro se refiere específicamente al imperio americano. Y es muy interesante porque cuando uno ha leído sobre el imperio romano, por ejemplo, o cómo llegó a constituirse como imperio la República Romana, de la cual pronto les vamos a dar noticias a ustedes, los paralelos son tremendos. O sea, el tipo de situaciones, el tipo de personajes que aparecen en ciertos momentos y que cumplen un papel en esos momentos y no lo habrían cumplido en otros. Los mecanismos por los cuales este imperio no solo aparece, sino que empieza a crujir por todos lados. La aparición cada vez más brutal, más evidente, más importante en el cuerpo social del militarismo, o sea, de las estructuras militares, el peso de lo militar, la concentración del poder y el privilegio en una élite cada vez más reducida e inaccesible. Se empiezan a cerrar las avenidas de ascenso social.
los cambios en los sistemas de valores, el predominio cada vez mayor de mentalidades, como lo vemos en Occidente, hedonistas. O sea, aquí no hay principios, no hay valores, simplemente pasémosla bien, ¿no es cierto? Les leo aquí, por ejemplo, el título de los capítulos. Capítulo 1, imperialismo antiguo y moderno. Capítulo 2, las raíces del militarismo americano. Capítulo 3, hacia la nueva Roma. Capítulo 4, las instituciones del militarismo americano. Capítulo 5, soldados sucedáneos y mercenarios privados. Lo que pasó en Roma. Poco a poco el ejército romano dejó de ser de ciudadanos romanos que tenían algo que ver con que tenían intereses políticos y económicos con el Estado, y empieza a convertirse en un tema de bárbaros reclutados como soldados, o sea, mercenarios. El imperio de las bases, los despojos de la guerra, las guerras en Irak, qué le pasó a la globalización, etc. Lo interesante es que este libro fue escrito, fíjense ustedes que lo que son las cosas, ¿no? Fue escrito, amigos y amigas, a ver, en el 2004, ya tiene 16 años, está perfectamente vigente, porque claro, la historia tampoco se desliza, a pesar de que ahora se ha acelerado tan rápidamente como para que veamos cosas que dejan de ser vigentes de un día para otro. Muy interesante, está en Compre Libre en castellano. Tiene un título distinto, no dice Las penas del imperio, pero ustedes lo deben buscar por el título, por el nombre del autor, Chalmers Johnson, tiene algo parecido a esto, está en castellano. El libro es muy instructivo y les va a iluminar, les va a servir como marco de referencia para entender muchas de las cosas que están pasando, especialmente en este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que según algunos analistas que escribieron después que este caballero, en la época este caballero todavía no aparecía con tanta fuerza China, estaba apareciendo ya. De acuerdo a estos caballeros que han escrito recién, China y Estados Unidos están entrando en la misma dinámica que en un momento dado enfrentó a Esparta con Atenas y dio lugar a la famosa guerra del Peloponeso. Incluso tiene un nombre, le pusieron un nombre a esa situación, como casi inevitable, en que un viejo imperio, un imperio que está un poquito ya instalado, que está satisfecho con lo que tiene, pero aparece un competidor joven, nuevo, ambicioso y que está creciendo más rápido. Y entonces se produce ahí una fricción, un conflicto que normalmente ha estallado en guerra, casi siempre. Vamos a ver qué pasa ahora, espero que no, porque ahora una guerra no se va a librar así como así, con balas y bombas, sino que se va a librar llegado el caso, con ingenios termonucleares. Y ahí, bueno, en cálculos conservadores de una guerra termonuclear directa, inmediatamente morirían unos 1.000 millones de personas, más o menos. Y la economía mundial y todo se iría a las pailas, y otros 500 millones morirían de hambre o en guerras civiles. Sería un desastre monumental del cual la humanidad se tomaría por lo menos unos 50 o 100 años en salir de eso, más o menos. Porque vamos a seguir viviendo, sí. Los seres humanos somos con las cucarachas, no hay manera de exterminarnos, parece. No hay un rayo del espacio exterior. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias a las personas que se han estado sumando a Patreon. Entrar a Patreon es súper fácil. Hace tiempo que no les contaba cómo. Ustedes entran a la página elvillegas.cl y hay una parte donde usted tica y llega al sitio de Patreon. Y ahí usted se pone con $1 si quiere al mes, 2, 3, 4, 5, 6, lo que a usted le parezca conveniente. Y se sale en el momento que quiera. Y eso. Y sería todo. Nos estamos viendo mañana.